Masejet Nedarim, Daf Lamed Aleph, Amud Aleph 31a, primera línea, dice la Mishnah. Hanoder Mishobete Shabbat, Asur be Israel ve Asur be Kutim. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de personas que descansan en Shabbat. ¿Sí? O sea, cuidan Shabbat. Dice la Gemara, no puede tener provecho de ningún judío y de ninguna persona que es kuti, porque los kutis también cuidan Shabbat. Si hay una discusión si son Gerayot o Geremet, si la conversión de ellos sirvió o no. Aquí vamos según la opinión, como vamos a ver más adelante en la Gemara, que la conversión sí sirvió y por lo tanto cuidan Shabbat y por lo tanto no pueden tener provecho de ellos. Próximo caso, Meochle Shum, Asur be Israel, Asur be Kutim, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho, una persona que de las personas que comen ajo los viernes en la noche. Hay una tacaná de Esdra. Esdra dijo que es bueno comer ajo en los viernes en la noche. Entonces, ¿quién aplica esto? Los judíos y los kutim también. Entonces, una persona que dijo no va a tener provecho de las personas que comen ajo en la noche de Shabbat, pues automáticamente quedan prohibidos Israel y los kutim también que él tenga provecho de ellos. Y el último caso, Meole Yerushalayim, Asur be Israel o Mutar be Kutim. Una persona que dice no va a tener provecho de personas que hacen cumplen el precepto de peregrinación, ¿sí? De peregrinación, ¿no? Peregrinación, que es subir al Bet HaMikdash en cada fiesta. Entonces dice la Gemara, en este caso no puede tener provecho de los judíos que tienen esta mitzvah, pero de los kutim sí pueden tener provecho. ¿Por qué? Porque aunque hay una mitzvah también para ellos, porque ellos creen en lo que está escrito en la Torá, sin embargo, ellos no la aplican esta mitzvah. Y por lo tanto, en este caso sí pueden tener provecho de los kutim. Dice la Gemara, Mai shofte Shabbat, Ilemai mekeime Shabbat, Maila bekutim afilo de kochayim nami, Elai metzuvim al Shabbat, Yahi, Eima seifa, Meole Yerushalayim, Asur be Israel, Mutar bekutim, Amai, va metzuvim ninu. Dice la Gemara, un segundito. En el primer caso de la Mishnah, cuando la persona hace una promesa que no va a tener provecho de las personas que descansan en Shabbat, ¿a qué te refieres? Las personas que cumplen el Shabbat. Si es así, entonces ¿por qué tú me dices que la única persona esta persona que hace esta promesa tiene prohibido únicamente tener provecho de los judíos y de los kutim? Habría de ser que también de los no judíos en absoluto, también de los Ovdei Kohabim. ¿Por qué? Porque si es de los que cumplen, hay mucha gente que los no judíos que también cumplen Shabbat, que también descansan en Shabbat, creen en esto. Se debería ser que la persona debería estar prohibido en cualquier persona que cumple el Shabbat, no nada más judíos y kutim. Entonces, ¿qué me tienes que decir? No, que cuando está escrito Mishofte Shabbat no se refiere que cumple, sino se refiere que tiene una orden de cumplir Shabbat. Y la orden de cumplir Shabbat la tiene nada más Israel y kutim, por lo tanto están prohibidos nada más de Israel y kutim y no de otras personas no judías, aunque lo cumplan. Pero si es así, tengo un problema con el último caso de la Mishnah. ¿Cuál es el último caso de la Mishnah? Una persona que hace una promesa de que no va a tener provecho de las personas que Olei Yerushalayim, que hacen la mitzvah de peregrinación. Dice la Gemara, ¿qué dice el caso ahí en la Mishnah? Que está prohibido que tenga provecho de los Israel, de los judíos, pero no de los kutim. Dice, pero si tú me dices que todo depende en si está ordenado o no está ordenado, como al final dijimos, pues los kutim también están ordenados, solo que no lo cumplen. Se debería estar prohibido también los kutim. Entonces no entiendo cuál es el punto aquí de la persona que hace la promesa. Si se refiere al que cumple o al que está ordenado. Si se refiere al que cumple, pues debería ser no nada más Israel y kutim, sino también a veces hay unos no judíos en absoluto que también cumplen. Y si se refiere a los ordenados, pues en el último caso de la Mishnah, el kutim también está ordenado, debería ser que está prohibido también el Israel, también el kutim. Dice la Gemara Amar Abaye, se necesitan dos cosas. Metzuve veose katani. Betarte va bekama ite serve kutim metzuvim veosim. O de kohaim hao de avde osim ve metzuvim. Beolei Yerushalayim, Israel metzuvim veosim, de kutim metzuvim venamosim. Cuando una persona hace una promesa de estas, para que sea prohibida a esas personas de tener provecho sobre él, tiene que cumplir dos cosas. Unas que cumplan y dos que estén ordenados en eso. Y por lo tanto, en los primeros dos casos de la Mishnah, cuando una persona hace una promesa de las personas que cumplen Shabbat o las personas que comen ajo, efectivamente Israel y kutim ambos tienen una orden de hacerlo y ambos cumplen, ¿sí? Ambos tienen una orden y ambos cumplen, por lo tanto ambos están prohibidos. Sin embargo, y a diferencia de los Ovdei Kohabim, de los no judíos que aunque cumplen pero no están ordenados, por eso están permitidos. Sin embargo, en el último caso de la Mishnah, cuando la persona hace una promesa de que no va a tener provecho de los Olei Yerushalayim, de la mitzvah, de las personas que cumplen la mitzvah, el precepto de peregrinación, ahí nada más Israel está ordenado y cumple, y los kutim, aunque están ordenados, pero no cumplen la segunda parte que no cumplen. O sea, no están ordenados, pero no cumplen, entonces están permitidos para los kutim. O sea, básicamente dice la Gemara, para una persona prohibir, en el caso de la Mishnah, en todos los casos de la Mishnah, para que una persona diga, estas personas están prohibidas para mí, tengo prohibido tener provecho de ellos, en los tres casos tienen que haber
dos condiciones. Ordenados, que estén ordenados en ese precepto que está hablando, Shabbat, el ajo, o el tema de la o aliada regel, peregrinación, y adicionalmente, aparte de que estén ordenados, tienen que también cumplir. Y si cumplen esas dos cosas, ahí, si hay esas dos cosas, ahí es que quedan prohibidos. Sigue diciendo la Gemara. La Gemara trae una Mishnah que dice lo siguiente: Kunam she'eni nehena libne Noach mutar beIsrael ve'asur de kochavim. Dice la Gemara beIsrael minafik mikral bene Noach kevan deikadash Abraham itkeru al sheme. La Mishnah dice lo siguiente: una persona que dice hago un kunam, ¿sí?, que no voy a tener provecho de los hijos de Noach. Dice la Gemara, el hecho que hiciste una promesa que no vas a tener provecho de los hijos de Noach, tienes prohibido tener provecho de los no judíos, ¿sí? Porque así dijiste, pero de los judíos permitido. Pregúntale a la Gemara por un segundo, pero también los Israel, también el pueblo de Israel es descendiente ¿de quién? De Noach. Responde la Gemara, tiene razón, pero una vez que tuvimos como patriarca a Abraham, que fue posterior a Noach, y ya se santificó Abraham más que todos nosotros, nuestro punto de, ¿nos somos hijos de quién? De Abraham, no de Noach. Y por eso nosotros siempre nos llamamos Bene Abraham, Yitzhak y Jacob, ¿sí? Por lo tanto, cuando dijo Bene Noach, se refiere únicamente no judíos y no se refiere a judíos, por lo tanto está prohibido con los no judíos y permitido con los judíos. Próximo caso, dice la Mishnah, próxima Mishnah, Sheni nenales de Abraham, Asur beIsrael mutar beovde kohaim, veika Ishmael, ki beItzhak ikarel hazera ketiv, veika Esav, beItzhak velo kol Yitzhak. Dice la Mishnah, ¿qué pasa a una persona que dice, hago un kunam, una promesa que no va a tener provecho de la descendencia de Abraham? En este caso, dice la Mishnah, está prohibido que tenga provecho de los judíos, pero sí puede tener provecho de los no judíos. Pregunta la Gemara, pero un segundo, pero Ishmael también es descendencia de Abraham, entonces debería ser que esté prohibido. Dice la Gemara, no. Se ha escrito aquí, beItzhak y karele hazera. Vemos de que la descendencia de Abraham es reconocida por el lado de Yitzhak y no por Ishmael, y por lo tanto los hijos de Ishmael no hay ningún problema tener provecho en este caso. Dice, pero ¿sabes qué? Pero también en Yitzhak, que es hijo de Abraham, ¿qué tuvo Yitzhak? A Esav, ¿sí? Dice la Gemara, y Esav no son judíos. Dice, los descendientes de Esav no son judíos. Entonces, en este caso tú me dices que está permitido con los judíos, porque también si es descendencia de Yitzhak, dice la Gemara, cuando tú dices, no va a tener provecho de Abraham, y Abraham incluye únicamente al lado de Yitzhak, pero Yitzhak tiene que dos lados, Jacob y Esav, entonces porque tú me permites que tenga provecho de los no judíos, dice la Gemara, está escrito, beItzhak y karele hazera. En parte de Yitzhak será tu descendencia. No Kol Yitzhak, no toda la descendencia de Yitzhak. ¿Quién es la parte de Yitzhak que será su descendencia? El lado de Jacob. Así explica la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. La Gemara trae una Mishnah, muchas Mishnayot el daf de hoy. Dice la Mishnah lo siguiente: She'eni ne'enam Israel, lokeach beyoter umocher bepachot. She'Israel nehenim li, lokeach bepachot umocher beyoter ve'en shomayim lo. She'eni nehena lahem ve'en li, escuchen esto interesante. Dice, ¿qué pasa a una persona que viene y dice, no voy a tener provecho de Israel? Hago una promesa que no voy a tener provecho de Israel. Y ahorita quiere vender y comprar con un Israel. ¿Qué hace? Dice la Gemara, muy sencillo. Puede vender y comprar con un Israel, pero con una condición. Si le va a comprar a otro Israel, como hizo una promesa de que no va a tener provecho de él, o sea, el primer caso es que él viene y dice, yo no voy a tener provecho de ellos, del resto de Israel, ¿sí? En este caso, si quiere comprar y vender con ellos, pues cuando compra tiene que comprar más caro. ¿Para qué? Para que él no tenga provecho de la compra, ¿sí? Y cuando le vende a ellos, tiene que vender más barato. Primer caso. Segundo caso, dice la Mishnah, ¿qué pasa si la persona hace una promesa, no de que él no puede tener provecho de ellos, sino que ellos no pueden tener provecho de mí? El resto de Israel no puede tener provecho de mí. Así dice la persona. Dice la Gemara, en este caso, cuando compra, y si quiere comprar y vender con ellos, pues cuando compra tiene que comprar más barato. Ahorita al revés. Y cuando vende, tiene que vender más caro. O sea, el provecho lo tiene que tener él siempre, porque lo que se prohibió en ese segundo caso es que ellos tengan provecho de él. Y por último, la Mishnah sí nos avisa de que en ese segundo caso nadie obviamente va a venir y nadie le va a vender a ellos, nadie le va cuando él venga y venda por más caro a los demás, obviamente nadie le va a comprar a él porque nadie quiere comprar más caro, ¿sí? Y tercer caso nos dice la Mishnah, ¿qué pasa cuando una persona viene y dice, yo hago una promesa que no va a tener provecho de ellos y ellos de mí tampoco? O sea, prohibió bilateral el provecho. Dice la Gemara, en este caso no hay manera que haga compra y venta
con un Israel, sino tiene que hacer únicamente con una persona no judía. ¿Por qué no hay manera que lo haga con un Israel? Porque ya sea que lo vende más caro, o ya sea que lo vende más barato, siempre va a tener provecho, ya sea más caro o más barato, o él o los otros. Y aquí prohibió el provecho por ambos lados. Por lo tanto, no hay manera de compra y venta con un Israel, sino que tiene que hacer con un no judío. Así dice la Mishnah estos tres casos. Dice la Gemara, Amar Shemuel, halokeach keli min hauman lebakro, veneenas beyado hayav. Dice Shemuel lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que compra un utensilio, un instrumento de un fabricante, ¿sí? Para verificarlo? Si le gusta, lo compra, ¿sí? Dice, mira, déjame verlo, analizarlo. Si me gusta, lo compra. Estamos hablando obviamente en un tipo de utensilio de que es fijo el costo. Entonces, efectivamente, él tiene claro de que si le gusta, seguro lo va a comprar. No es que dice, dámelo más barato, no, está muy caro. No, él sabe cuánto cuesta y efectivamente lo va a comprar si le gusta. Lo agarró. Y todavía a quién pertenece, todavía no lo ha pagado. Todavía a quién pertenece aparentemente al vendedor. Y de repente tuvo una fuerza mayor con el utensilio, se rompió o se perdió por fuerza mayor. Se perdió el utensilio. O sea, se rompió, le pasó algo. Dice Shmuel, nos enseña que en este caso el comprador tiene que pagarle al vendedor, al fabricante, el gasto de este utensilio. Y explico. Vamos a ver nosotros cuando lleguemos a hacer Nezikin que hay básicamente 3 niveles de responsabilidades. Y los niveles de responsabilidades dependen en el provecho de cada uno. Y explico. Vamos a agarrar los 3 principales. Hay Shomer Sahar, o empecemos por Shomer Hinam. Shomer Sahar y Shoel. ¿Qué es Shomer Hinam? Una persona que viene y te cuida algo a ti gratis. ¿Sí? ¿Quién tiene provecho en este caso? ¿El cuidador? No. El otro. El cuidado. El cuidado. Tiene provecho. Porque el cuidador te está cuidando algo y él no está ganando nada. Shomer Hinam no está ganando nada, no está ganando un centavo. Entonces, en este caso, no tiene provecho el cuidador. Y por lo tanto, en este caso, efectivamente, si le pasa algo al utensilio, no hay responsabilidad, a menos que sea a menos que deliberado, a menos que de verdad sea de Peshia. Eso es Shomer Hinam. Shomer Sahar es cuando el cuidado deposita al cuidador algo y le paga. En este caso, ambos tienen provecho. El cuidador quiere que se lo cuiden y el cuidador está recibiendo dinero. Entonces, en este caso, también si se robó, por ejemplo, tiene que pagar. No nada más en deliberado así que fue culpa de él, sino también si lo robaron tiene que pagar. Esto es un caso intermediario. Y por último, está el caso del Shoel, por ejemplo. Si yo vengo y te pido a ti, préstame tu celular o préstame algo tuyo. ¿Sí? En este caso, préstamelo, sin cobrar. Me lo prestas. En este caso, ¿quién está teniendo provecho? Yo nada más. Tú no. Tú no estás prestando, no estás ganando dinero ni nada por el estilo. Entonces, es el caso del extremo al otro lado. Entonces, en este caso, ¿quién es responsable completamente, inclusive en fuerza mayor? Yo. El Shoel, que pide prestado. ¿Sí? Entonces, dependiendo del provecho que cada uno tiene, en cada caso, es la responsabilidad. Entonces, básicamente, Shemuel aquí viene y nos dice que si una persona agarra un utensilio para verificarlo, para ver si lo compra o no, y al final tuvo fuerza mayor, que es el más light de todo, el más light, ¿sí? Y se le perdió, se le rompió, este comprador tiene que pagar el costo del utensilio. Significa que Shemuel opina que es como un Shoel. Es como un Shoel. Alma kasabar anat lo que aji. Dicen, tenemos que decir que Shemuel opina que efectivamente cuando una persona compra y vende, el provecho principal y único es de ¿quién? Del comprador. Y por aquí, y como el Shoel, que el provecho único es de ¿quién? Del que está Shoel, el último caso, que el que está pidiendo prestado. Aquí también el provecho principal es del comprador y por lo tanto, si pasa inclusive una fuerza mayor, ¿quién tiene que responder por eso? El comprador. Dice la Gemara, no me cuadra. Tran. O sea, sale que cuando hay una compra y venta, el beneficiario principal en una compra y venta, ¿quién es? El comprador. ¿Estamos de acuerdo? Así dice Shmuel. Dice la Gemara, no me cuadra con nuestra Mishnah, porque Tnan, Sheninena, mi Israel, mujer de pajota, beshoeve, shabelo, veían haz lo que hacía, filo shoeve, shabe. Dice la Gemara, en nuestra Mishnah está escrito, ¿qué pasa a una persona que viene en el primer caso? De nuestra Mishnah, una persona que viene y dice, hago una promesa que no puedo tener yo provecho del resto de Israel. ¿Qué nos dice la Mishnah? Puedes venderle a ellos, pero más barato de lo normal, para que tú no ganes de esto porque perdiste el provecho.
Dice la Gemara Mashma, que nada más puedes venderle más barato, pero el precio real, ni más ni menos, ¿puedes o no puedes? No puedes. Pero si tú me dices que siempre, cuando hay una compra y venta, el provecho principal es de quién? Es del comprador. Se debería hacer que ¿qué? Que también puedas venderlo en el precio real, y cuando tú haces una promesa que no vas a tener provecho de Israel, lo vendes en el precio real, y el que está teniendo el provecho principal, ¿quién es? El comprador, no tú. Entonces debería estar permitido. Dice la Gemara, tienes razón, pero Matnitin Bezvina de Rami al AP. Dice nuestra Mishnah está hablando en un caso que en una compra y venta de una mercancía que efectivamente es muy difícil venderla, y por lo tanto también si la vendes en precio real, ni más ni menos, el que está ganando aquí, ¿quién es? El vendedor. Entonces, por eso nuestra Mishnah es diferente, porque estamos hablando de un tipo de objeto que es complicado, la compra y venta. Dice la Gemara, Imken Emareisha lokeach beyoter. Maseifa, veod Maseifa, y Israel neenimli lokeach bepajot mujer beyoter, vivizina de Rami alape, filo shave shave. La Gemara pregunta, no me cuadra, por dos cosas. Una, porque en este segundo punto del primer caso de la Mishnah, ¿qué dice? Que si va esta persona que hizo una promesa. ¿Cuál es el primer caso de la Mishnah? Una persona que vino, una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de otro Israel. ¿No dice la Mishnah que qué? Que si le va a vender a otro Israel, que lo venda más barato. Y si lo va a comprar, ¿qué hace? ¿Lo compra? Y si va a comprar de otro, que lo compre más caro. Dice la Gemara, Mashma, que si lo compra igual, en ese caso, ¿qué pasa? Es como si fuera que él está ganando. Él está teniendo provecho, pero si tú me dices que estamos hablando en un caso que es un tipo de compra y venta que el objeto es muy difícil vender y muy difícil vender, en el caso que esta persona viene y compra inclusive en el mismo precio, debería ser que no está teniendo provecho, porque como es algo difícil de vender, que tiene provecho principal solo que mismo ha de ser el que vende en este caso. Primera pregunta. Y segunda pregunta, dice la Gemara, con el segundo caso de la Mishnah. ¿Cuál es el segundo caso de la Mishnah? Cuando la persona hace una promesa de que nadie de Israel puede tener provecho de mí. Y nos dice la Mishnah que en este caso puede comprar de ellos por más barato y vender por más caro. ¿Será como que puede, Mashma, que puede vender nada más por más caro? Le puede vender a ellos por más caro. Pero, un segundito. Sí. Mashma que lo puede vender por más caro. Pero si tú me dices, Mashma que lo único que puede hacer en ese caso es venderlo por más caro. ¿Sí? Pero si tú me dices que estamos hablando en un caso que el objeto es muy complicado de vender, pues debería ser que inclusive si lo vende al mismo precio, si más caro ni más barato, también está teniendo provecho de ellos. O mejor dicho, también está teniendo provecho de ellos. Debería estar prohibido no nada más cuando lo vendes en más caro, perdón, no debería estar, en el caso que la Mishnah me permite cuando lo vendes a ellos más caro, no debería estar también permitido cuando lo vendes al mismo precio, porque también en este caso tú estás teniendo provecho y ellos no. Así pregunta la Gemara. Por lo tanto, la Gemara viene y tenemos que decir que el segundo caso está hablando en un caso Seifa Bizmina Harifa. Tenemos que decir que efectivamente el segundo caso de la Mishnah está hablando en un caso que efectivamente el objeto de vender es un buen objeto, se vende muy rápido. Y por lo tanto, no es así. Entonces sale que el primer caso de la Mishnah está hablando en el caso de que el objeto que se está vendiendo es difícil para vender. El segundo caso de la Mishnah está hablando en un caso que el objeto para vender es muy fácil para vender y por lo tanto queda lo dijimos antes. By the way, todavía queda la primera pregunta que hicimos pendiente, porque la primera pregunta era el segundo punto de la primera parte de la Mishnah, ¿sí? Pero la Gemara, en vez de tumbar por ahí, toma por otro lado, sigue preguntando, dice la Gemara, Yahi lo que filu shave. Dice la Gemara, si es así que efectivamente en el segundo caso de la Mishnah está hablando en un caso de un objeto que se vende muy rápido, ¿sí? Entonces, todavía tengo un problema. ¿Por qué? Porque en el caso de que el segundo caso de la Mishnah, que la persona viene y dice, todo Israel no puede tener provecho de mí, está escrito que ¿qué? Lokeach bepajot. ¿Qué significa lokeach bepajot? Si él quiere comprar de ellos, tiene que comprar más barato, porque para que ellos no tengan provecho de mí, porque ese fue el caso. Dice Mashma, ¿sí? Tiene que comprar por más barato, dice la Mishnah. Pero un segundo, pero tú me dices que es un objeto que se vende muy rápido, debería ser que inclusive si no lo compra por más barato, sino también si lo compra por el precio real, debería estar permitido, porque como es un objeto que se vende rápido y tú lo estás comprando por el que está teniendo el provecho, ¿quién es? El que lo está comprando. Eso es lo que vimos antes. Dice la Gemara, entonces ¿por qué nada me permite al comprarlo que lo compres por más barato del precio real? Ela, dice la Gemara, matnitin bezvina mitzah vedishmuel bezvina harifa. Dice la verdad, tenemos que decir que en verdad es al revés de lo que estábamos diciendo hasta ahorita. La Mishnah está hablando en un caso, escuchen bien, la Mishnah está hablando en un caso que el objeto que se está vendiendo es un objeto ni difícil ni fácil de vender, mediano, normal, regular, ¿sí? Y por eso, para tener provecho o no tener provecho depende si es más arriba del precio real o menos que el precio real.
Pero si es en el precio real, ahí es mitad y mitad. Entonces todavía hay medio provecho y medio no provecho. Entonces nuestra Mishnah está hablando de un objeto que para vender es mediano. Y Shmuel, cuando dijo su alajá, que es analoqueas, que ahí decimos que siempre, y todo lo que Shmuel dijo, que principalmente cuando hay una compra y venta, el comprador es el que tiene el provecho principal, él está hablando en un caso que ¿qué? En un caso que el objeto que se está vendiendo es un objeto muy fácil de vender. ¿Sí? Y por lo tanto, ya que es muy fácil de vender, por lo tanto, siempre el provecho va a ser anad lokeach del comprador. La Gemara trae una braita a favor de Shmuel. תנא כבתי שמואל הלוקח כלים מן התגר לשגרן לבית חמי ואמר לו אם מקבלים אותם ממני אני נותן לך דמיהם ואם לאו אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהם נאנסו בהליכה חייב בחזרה פטור מפני שהוא כנושא שכר. Dice la Gemara, trae una prueba a favor de Shmuel. Está escrito en la baraita que pasa una persona que le compra a un comerciante unos utensilios, pero la idea es unos instrumentos, unos utensilios para darle esos instrumentos ¿a quién? A su novia, que todavía no se ha casado. Se los quiere llevar a casa de su suegro para regalárselo a su novia. Ahorita, ¿qué pasa? Él no sabe si su novia le va a gustar. Puede ser que su novia le diga, no me gustaron los instrumentos, no me gustaron los utensilios, devuélvelo. Entonces él queda un trato con el comerciante y le dice, mira, yo me los llevo, ¿sí? Y si los quiere mi suegro, te los compro. Se los doy y te los compro. Te los pago después. Pero si no, no te doy el dinero y te doy a ti de vuelta los utensilios. Dice la Gemara. Y obviamente te pago algo porque si gané algo de que les demostré a ellos de que quería dar un regalo. Entonces esa ganancia que tengo por tus utensilios, que es un tobataná, que es una ganancia es mucho menos, eso sí te lo pago independientemente. Perfecto. ¿Qué pasó? La persona, dice la baraita, y al final ¿qué pasó? Neensú. Hubo una fuerza mayor y se perdieron los utensilios. Ahorita todavía no es seguro que lo iba a comprar. ¿Sí? O sea, todavía no es seguro. Dice la baraita, depende. Si la fuerza mayor fue mientras que estaba yendo a casa de quién, yendo a casa de su suegro, de su futuro suegro, que ahí él estaba pensando de que seguramente sí lo va a comprar. Entonces dice la Gemara, en ese caso decimos de que es como un lokeach, como un comprador, y el comprador es como un shoel, y el comprador y el shoel, por lo tanto decimos que el provecho es únicamente el comprador como el shoel, y por lo tanto la responsabilidad es inclusive de fuerza mayor del comprador, y tiene que pagar. Sin embargo, si hubo fuerza mayor cuando ya estaba regresándose de qué, regresándose de casa del suegro al comerciante, que ya el suegro le dijo que no, que ahí ya seguro no es comprador porque ya seguro no le interesa, entonces en este caso ya no es comprador, ya no aplica esta regla y por lo tanto decimos de que como es fuerza mayor está exento de pagar, es como un nosé sahar, es como un shomer sahar, que efectivamente no tiene la obligación de ¿qué? De pagar por las fuerzas mayores. Pero de todas maneras vemos aquí en la baraita, que es por eso lo trajimos, que cuando está en camino para allá, que sí le interesa comprarlo, sí tiene chance de comprarlo, ¿quién es responsable? Él. Aunque fue fuerza mayor, vemos que es como un shuel, o sea, como dijo Shmuel, que una persona que está en proceso de comprar algo, el provecho completo normalmente es del comprador, por lo tanto es como un shuel y por lo tanto la responsabilidad es completa de él, inclusive en fuerza mayor. La Gemara trae una historia. Dice la Gemara, Hausaf Sirá, de Shakal Hamara le Zavuni velo Izban, Beade de Hadar itnis Hamara, Haiber Rab Nachman le Shalume. Eiti berraba la Rahman, sube alijaja ya bajazara patur, amarle hazara de Safsira o la Jai, dinu mashkach le Zavuna, filu ababa de Betem y lo mezabenle. La Gemara trae una historia que es la siguiente: un intermediario, una persona que vende, un intermediario. Él agarró el burro del dueño del burro para venderlo y fue a vendérselo a la persona que se lo quería vender y al final, ¿el comprador se lo quiso comprar o no lo quiso comprar? No lo quiso comprar. Bueno, se dio media vuelta y empezó a devolverse a casa del dueño del burro original, este intermediario, y llevándoselo en la vuelta, de repente hubo un ones, una fuerza mayor, y efectivamente se dañó el burro, se murió el burro. Dice la Gemara, ¿quién tiene que pagar? Dice Rab Nachman, tiene que pagar el intermediario, dijo Rab Nachman. Pregunta la Gemara, ¿pero cómo dices? Acabamos de ver en la baraita que todo eso es únicamente cuando está en camino a venderlo, pero cuando están de vuelta porque no se vendió, ya no aplica esto. Dice la Gemara, eso es muy diferente al caso anterior, porque en el caso anterior, ¿quién lo compró las cosas? El hatán, el novio para la novia. Efectivamente, si la novia no lo quiere, ¿él a quién se lo va a vender? A nadie. ¿A quién se lo va a dar? A nadie. Entonces su intención seguro es, cuando se está devolviendo, su intención es que regresárselo al dueño original. Aquí en este caso intermediario es diferente, porque su intención al principio era vendérselo a fulanito que está allá. Y ese fulanito no lo quiso, pero por eso se está devolviendo. Pero ¿qué pasa si en la mitad del camino se encuentra a un comprador? Se lo vende. Entonces siempre en toda la caminata, también en la ida y también en la vuelta, puede ser que encuentre otra persona y se lo venda. Por lo tanto siempre es como comprador todo el tiempo y por lo tanto Rab Nachman le dijo que tiene que tomar responsabilidad de la fuerza mayor. Sigue diciendo la Gemara trae una próxima Mishnah que nos dice lo siguiente: Kunav shanine enale arelim mutar bearle Israel basur bemuleu de kojoin. ¿Qué pasa una persona que dice
hago una promesa de que, hago un kunam, de que no puedo tener provecho de los arelim. ¿Qué es arelim? Las personas que no tienen circuncisión. ¿Sí? Dice la Gemara, puede tener provecho de Israel y no puede tener provecho de los no judíos. Y aumenta los mefarshim que puede tener provecho de Israel, ¿sí? Aunque todavía no tenga circuncisión, y puede tener provecho, y no puede tener provecho de los judíos, de los no judíos, aunque sí tengan circuncisión. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante, normalmente cuando una persona dice no va a tener provecho de las personas que no tienen circuncisión, se refiere a que, no físicamente si tiene o no tiene, sino se refiere a judíos y no judíos. Próximo caso, Shani Nehenale Mulim, Asur Bearle Israel Mutar Bemule Ovde Kohabim. ¿Qué pasa ahorita si la persona hizo una promesa que no va a tener provecho de los que sí tienen circuncisión? En este caso no puede tener provecho de Israel, aunque no tengan circuncisión, y sí puede tener provecho de los no judíos, aunque sí tengan circuncisión. ¿Y por qué? Shena Orla Keruya el al Shem of the Kohabim. ¿Por qué? Porque como mencionamos, cuando decimos Orla, Arelim, circuncisión o no circuncisión, cuando no es circuncisión se refiere a Odeko Joim, a no judíos. Eso es lo que se refiere Sheneemar, como sabemos, como está escrito en el versículo, en Irmiyá, Kikol HaGoim Arelim. Vemos que los Goim son llamados Arelim. Entonces no tiene que, o sea, Arelim es una persona no circuncidada. Entonces, pero los Goim son así, aunque tengan circuncisión, se llaman así Arelim. Mejor Betizar el Arelim. Ve Omer, otro versículo más. Ve allá Pelishti Arel Azeh, otra vez Pelishti Arel. Otro versículo más, Pentismachna benot pelishtim, pentalosna benot arelim. Vemos que pelishtim son arelim también, otro versículo más. Entonces, por eso, cuando la persona hace una promesa, no va a tener provecho de los que tienen circuncisión, es de Israel en general, aunque no lo tengan. Y cuando dice no va a tener provecho de los que no tienen circuncisión, en ese caso es de los no judíos, aunque sí tengan circuncisión. Rabbi Elazar aumenta, Rabbi Elazar Omer, me usaya orla shenit ganu bareshaim, sheneemar, kikol hagoim arelim. Rabbi Elazar aumenta que la orla del prepucio, o sea, la persona que no está circuncidada, no es nada más un título para un no judío o para un judío cuando sí está circuncidado, sino el prepucio es algo un poco repugnante, dice la Gemara, y como que es algo no bonito, inclusive que una persona lo tenga, y por eso nosotros tenemos la mila. Sigue diciendo la Gemara, la Mishnah, perdón, Rabbi Ishmael Omer, Gedolá mila, shenichletu alea shelosh esrei beritot. Ahorita la Mishnah viene y trae varias opiniones de donde aprendemos que es muy importante cumplir la mitzvah de Brit Milá. Rabbi Ishmael dice, ¿cómo aprendemos eso? Porque cuando habla de la mitzvah de Brit Milá en la parashá de Abraham, está escrito 13 veces la palabra Brit. 13 veces, vemos que es muy importante. Rabbi Yossi Omer, Gedolá Milá, ¿dónde lo aprendemos? Shedoha et Shabbat HaMurah. Rabbi Yossi dice, vemos que la mitzvah de Milá es muy importante, vemos que inclusive en Shabbat, que está prohibido sacar sangre, ¿qué pasa si cae una Milá en Shabbat? Se hace. Rabbi Yoshua ben Korja Omer, Gedolá Milá, Shelon Itlalon le Moshe Tzadik Alea Melosha. Rabbi Yoshua ben Korja dice que la mitzvah de Milá es muy grande. ¿Cuál es mi prueba? Porque a Moshe Tzadik, Moshe Rabbenu, cuando tenía que hacer la Milá, vamos a explicar en la Gemara, de Eliezer, su hijo, se tardó un poquito y por eso ya le dieron la consecuencia. Vemos que es muy importante hacer la Milá. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Rabbi Nehemiah Omer, Gedolá Milá, Shedoha et Negaim. Rabbi Nehemiah dice que está importante la mitzvah de Milá porque inclusive en la mitzvah, cuando hay Negaim, que es lepra, una persona no se puede quitar la lepra, no se puede quitar. Pero ¿qué pasa si una lepra justo en el prepucio se puede quitar o no se puede quitar? Se puede quitar. Vemos que la milá es muy fuerte y por eso tumba cualquier otra cosa. Rebi Omer Gedolá milá, shekola mitzvot shasa Abraham avinu lo nikra shalem achema sheneemar hitalech lefanai veyetamim. Dice Rebi, la mitzvah de milá es tan importante. ¿Cuál es mi prueba? Porque todas las mitzvot que hizo Abraham fue increíble para él. Pero ¿cuándo se llamó una persona íntegra y completa? Cuando hizo la milá. Como está escrito, veía también en el momento de la milá. Dabar ajer, Gedolá milá sheilmalehi, lo barakadosh baruchu et olamo sheneemar, koamar Hashem, imlo beriti yoman valayla, jukot shamay varetz lo santi. Dice la milá, es tan grandiosa la mitzvah de milá, que si no hubiese sido por esta mitzvah, si no hubiese sido que cumplimos esta mitzvah, Akadosh Baruj Hu no hubiese creado su universo, como está escrito en el Miyá, si no hubiese creado beriti, el berit, al final Akadosh Baruj Hu no hubiese puesto ni cielo ni tierra. Dice la Gemara, Tania, Rabbi Yoshua ben Korja Omer, Gedolá milá, shekol zehuyot shasa Moshe Rabbenu lo amdulo, כשנתרשל מן המילה, שנאמר, ויפגשהו השם, ויבקש המito. Dice Rabbi Yoshua ben Korja, la Gemara trae una baraita que dice Rabbi Yoshua ben Korja, que es la misma opinión que vimos en la Mishnah, Rabbi Yoshua ben Korja. Dice, es tan grande la mitzvah de milá, que todos los méritos que tenía Moshe, no le sirvieron. Y a Kadosh Baruj Hu, cuando él vio que Moshe se atrasó en la milá, en el cumplimiento de la milá de su hijo Eliezer, quería a Kadosh Baruj Hu acabar con su vida, como está escrito en el versículo, le pidió su vida. ¿Qué fue lo que pasó? Para ser breves, con su segundo hijo, cuando Moshe tuvo a su segundo hijo Eliezer, a Kadosh Baruj Hu le dijo justo en ese momento que se vaya de Midian y vaya a Mitzrayim. Como vamos a ver más adelante, por lo mismo Moshe como que se retrasó para el tema de la Milá.
Entonces, eso fue lo que dijimos antes de que es tan importante la mitzvah de Milá, que inclusive a Moshe Rabbenu, por atrasarse en la mitzvah de Milá, le quisieron quitar la vida. Sin embargo, Amar Rebbi, Chas v'shalom שמשה רבנו יתרשם מן המילה, אלא כך אמר, אמול ועצה סכנאי שנאמר ויהי משה השיב אותם כהנים וגומר, אמול ועשש 3 ימים הקדוש ברוך הוא אמר לי לך שוב מצרים, אלא מפני מה נענש משה, מפני שנתעסק במלון תחילה שנאמר ויהי בדרך במלון. Explica Rebbi, en verdad Moshe Rabbenu no es que él dejó la milá y no quería cumplirla, sino él tenía un problema, le nació Eliezer y le dijo al mismo tiempo a Kadosh Baruj Hu, sal de Midian y vete a Mitzrayim. Entonces, ¿qué hace? Si le hace la milá ahorita y se va de inmediato, peligroso, porque está escrito que los primeros 3 días de la milá son peligrosos, se puede morir el niño. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Sabes qué? Hago milá y después de 3 días, que ya está más tranquilo el bebé, salgo a mi camino, salgo de Midian y voy a Mitzrayim. Pero dice, no puedo porque Kadosh Baruj Hu me dijo, vete ya a Mitzrayim. Entonces no sé qué hacer. Entonces, ¿por qué? Entonces la razón de que Moshe Rabbeinu se atrasó en la milá fue por orden de Hashem, de que le dijo, vete ya a Mitzrayim, y no podía hacer la milá. Entonces no es que, entonces ¿por qué tuvo una consecuencia Moshe? ¿Sabes por qué tuvo la consecuencia? Porque cuando ya llegó a un hotel cerca de Mitzrayim, ¿sí? Él en ese momento empezó a decir, ¿dónde duermo? ¿Dónde hago? Empezó a ver sus comodidades. Pero lo primero que tenía que hacer, ¿qué era? La milá. Dice la Gemara otra explicación para eso. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, lo le Moshe Rabbenu bikesh Satan la'arog, era leoto tinok sheneemar, ki hatan damim atali, tzeur mi karui hatan, eve Omer ze atinok. Dice la Gemara, Rabbi Shimon ben Gamliel da otra explicación para esto. Dice que en verdad Moshe no tuvo ninguna consecuencia para esto. Y cuando está escrito en el versículo Vaivakesh la amito, que quería matar, no se refiere a que quería matar que quería acabar con la vida a Moshe, porque efectivamente Moshe no tuvo culpa de nada según esa explicación y él hizo todo perfecto, sino quería acabar con el hatán. ¿Quién es el hatán? El que está cumpliendo la mitzvah. ¿Quién está cumpliendo la mitzvah? El niño que se le está haciendo el brit milá, ¿sí? Dice la Gemara, Darash Rabbi Yehuda bar Bizna, Beshashni Trasher Moshe Rabbeinu min hamila, bau af behema ulau, velo shinu mimenu el arreglav, miad vatikach tziporat zor vatikhlot dolad bena, miad vairef mimenu. באותה שעה ביקש משה רבנו לאורגן שנאמר הרף מאף ועזוב חמה ויש אומרים לחמה רגו שנאמר חמה אין לי והכתיב כי הגורתי מפני אף והחמה תרי חמה ובהיבייתמה גונדה דחמה. La Gemara dice que Rabbi Yehuda bar Bizna dice que en el momento que Moshe Rabbenu se descuidó de cumplir la mitzvah de la milá y se atrasó, vinieron 2 ángeles destructores, ¿sí? Llamado uno Af y el otro Gemá, y se lo acabaron y se lo tragaron todo, y lo único que dejaron del cuerpo de Moshe era que la parte del medio de su cuerpo, o sea, la parte de la milá. Cuando besó a su esposa, se dice cuenta seguramente por qué vinieron esos ángeles y acabaron con Moshe, porque no le ha hecho milá todavía. ¿A quién? A Eliezer. Agarró tziporá, una piedra filosa, y en ese momento le hizo milá. ¿A quién? A Eliezer. Y de inmediatamente Vairef mimenu. En ese momento ya los ángeles volvieron a Moshe, ¿sí? Volvieron a Moshe, estaba completo. En ese momento Moshe Rabbenu le pidió a Kadosh Baruj Hu que maten a Af Behemá porque estaban acabando con su vida. Y como está escrito en el versículo en Tehilim, Salmo 37, Heref me'av va'azov Hema. Hay una explicación que dice, esta primera explicación nada más pidió que lo maten, solo pidió que lo maten. Sin embargo, la otra opinión dice que efectivamente a Gemá sí Moshe alcanzó matarlo. Pero no me cuadra porque está escrito en Devarim, que agorti vipnea ve a Gemá, mashma que todavía Af y Gemá ambos estaban todavía vivos. Dice la Gemara, habían 2 explicaciones, o que habían 2 ángeles llamados Gemá y uno se murió, el otro no. Otra explicación es que efectivamente Moshe mató a Gemá, el general, el encargado, y al grupo de Gemá no lo mató, y eso es lo que se refiere en Devarim, que todavía estaba Gemá, no Gemá, sino los soldados de ese ángel destructor. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.